tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo a 21:31, 23 grados la temperatura en Asunción. Adelantábamos recién en el noticiero, estamos dando el seguimiento a una denuncia ya que se había presentado el martes pasado en una edición de La Caja Negra. Esto que nosotros llamamos en una serie que tiene que ver con quién controla los sanatorios privados ante casos, no solamente en uno en particular, sino en otros también, de supuesta negligencia y sobre todo esas denuncias que ya fueron arrimadas al Ministerio Público. Hoy te vamos a mostrar el caso puntual de una mujer que hace referencia a que fue víctima un familiar suyo, específicamente en el sanatorio La Costa, que no hicieron lo que se tenía que hacer. Vamos a escuchar lo que ella va a decir, pero a medida que compartamos esa entrevista pregrabada con esta señora, ella es Sani González, hija de un asegurado del Sanatorio La Costa. Vamos a hablar acá en la mesa y ya están con nosotros y presento esta noche al doctor Sebastián Ávila, director médico del Sanatorio La Costa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Jorge. Buenas noches. Y también están los abogados, asesores jurídicos de este sanatorio privado. Está con nosotros el abogado Rodolfo Gubetich, asesor jurídico de La Costa. ¿Cómo están, doctor? Muy buenas noches, Jorge. Y también Benjamín Pérez, asesor jurídico del mismo sanatorio. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Natalia, tenemos a punto ya y vamos a compartir esta primera parte del relato que hace la señora Sani González y a la vuelta charlamos acá con los representantes del sanatorio La Costa. Vivimos un momento de terror en La Costa, desde el inicio, porque mi papá era un hombre fuerte, atleta, aquel que ve allá, eso era su cinta de trotar, porque él, como era comerciante, no podía irse más, iba a Ñuguazú a correr, daba 2 vueltas. Entonces, como salía tarde ya de su negocio, se quedaba a trotar, ¿verdad? O sea, que en su casa. Y él llegó por sus propios medios, por vómitos a La Costa, al sanatorio de La Costa, porque él tiene seguro VIP ahí. Tenía, ¿verdad? Tenía. Y realmente fue el 14 de mayo del 2017, la noche que él se sintió mal, a la tardecita, que empezó a vomitar un domingo. Y le tuvieron ahí en observación, en urgencias, y la atendió una doctora, que tengo también ahí su apellido, ¿verdad? También hubo quejas de ella, que tengo todo también. La atendió y creo que antes de la medianoche, a la medianoche más o menos, le envió otra vez a su casa, a mi papá. Y ahí le envió medicado, ¿verdad? Le dio, parece que algunas pastillas o gotas para que algún calmante. A la noche, sí, para que él pueda pasar solo la noche, ¿verdad? En su casa. Pero había sido que el día estaba deshidratado y él no podía tomar ya, porque vomitaba, ¿verdad? No podía tomar medicamentos y a la mañana, al amanecer del 15 de mayo, ya le volvieron a llevar, o sea que él otra vez se fue por la casa, creo que de mi hermana, y se fueron al sanatorio a eso de las 9 más o menos, me acaba de decir mi hija, porque ella también se fue. Y otra cosa rara también, que ellos ya aparece que llegó él a las 12 y algo, que no es cierto, él llegó a las 9 y algo, 9 y cuarto más o menos, a urgencias de la mañana. Y ahí le tuvieron ahí hasta la noche, esperando salas, dice, ¿verdad? Y ahí sí constataron de que él, porque él era diabético, de que y le tenían que ¿cómo es? Normalizar o Estabilizar, exactamente, esa es la palabra que usan siempre ellos, que usaron. Tenían que estabilizarle, le pasaron a la sala, eso de las 10 y algo, tengo todo ahí, ¿verdad? Yo no recuerdo nomás el horario, pero era la noche, en el segundo piso. Entonces estuvimos en la sala como 5 minutos máximo. Entró al entrar a la sala, entró ya una enfermera, creo, ¿verdad? Una chica. Le pregunté, le enchufó ya acá le puso una sonda. Le puso un oxígeno. Y le pregunté si por qué, si él respiraba bien, ¿verdad? Y me dijo, no, ella me respondió así, le pongo nomás. Y le volvió a sacar. Después de que le hayas reclamado. Sí, ponerle que 1 minuto después le volvió a sacar.
le sacó y ahí ya vino un doctor, que no sabíamos ni quién, un doctor jovencito, nos llamó, solamente no entró él, nos llamó en el pasillo a mi hermana y a mí. Y ahí nos preguntó qué es lo que mi papá tenía. Eso me causaba risa realmente porque él estuvo todo el día en urgencias y ahí tenían que tener ya todo el informe. Y le dijimos también, nosotras desesperadas, ¿verdad? Le dijimos que sí, nos preguntó si era diabético, sí, diabético, presión alta, sí, a veces presión alta. Y bueno, yo digo que cuando uno se deshidrata se desestabiliza todo, ¿verdad? Y dijo, ahí se fue un rato, no sé dónde, volvió enseguida y dijo, hay que llevarle a terapia para estabilizarlo. Bueno, ahí está una parte de este relato que hace la señora Sani González, hija de un asegurado de la costa del señor Ramón González. Doctor Sebastián Ávila, ¿qué fue lo que pasó con este paciente? ¿Es así como cuenta la señora? Mira, Carlos, primero te voy a aclarar, yo soy el director médico de la costa, no fui el médico tratante, no lo soy. El caso está judicializado ya. La definición de esos aspectos lo va a dar la parte jurídica. Realmente te cuento cómo es el proceso normal, porque lo voy a hablar en general. No voy a ahondar ni en los diagnósticos ni en los manejos del caso porque no me compete, ¿sí? Todo paciente es evaluado en urgencias. El médico tratante indica la internación si eso merece. Se interna, se lo aloja en una habitación. El médico tratante indica el tratamiento a hacer, hace el diagnóstico y posteriormente hace el alta. Lo que hace la costa es dar la infraestructura para que eso se lleve a cabo. Da la hotelería, da los equipos médicos, da el entorno para que el médico tratante pueda llevar a cabo su actividad. Eso es lo que ustedes explican en relación a esto, porque justamente me decían, como esto ya está en una instancia judicial, ustedes no quisieron entrar en detalles, en cuestiones así puntuales de esto en realidad fue lo que sucedió, sí, pero los familiares dicen otra cosa, entonces... Claro, yo respeto la opinión de la señora, es totalmente respetable y nadie lo puede contradecir, pero ya cuando pasa una instancia judicial hay otro aspecto o entidad que tiene que definir esa situación. Este relato que hizo, doctor, que hizo la señora Sani González, nosotros nos mostró, está en la carpeta fiscal hoy. Bueno, nosotros no tenemos acceso a la carpeta fiscal porque ese es un documento que contiene los actos o las diligencias que requiere el Ministerio Público. En este caso creo que es la fiscal Milena Basualdo. Sí. Nosotros tenemos identificado el procedimiento porque esa unidad fiscal fue la que solicitó al centro médico, a la costa, la historia clínica, y ahí tomamos conocimiento de que existía esta causa penal. Yo no te puedo decir si el relato que acaba de exponerse verbalmente coincide plenamente con lo que está escrito en la denuncia, por lo que te mencioné precedentemente de que no tenemos acceso a ese documento como tal. Sin embargo, lo que puedo señalarte es que al estar esto judicializado, obviamente hay limitaciones que si no sos parte dentro del procedimiento es difícil poder hacer una alegación o un descargo sobre los hechos que son investigados. Por eso que nuestra idea aquí de estar presente es la de mostrar un poco la sensibilidad que tiene la institución de no alejarse ante un reclamo, sino venir a mostrar la cara, a decir que estamos acompañando, hemos contestado los oficios del Ministerio Público y como lo hemos hecho en otros casos, o un accidente de tránsito, nos piden alguna valoración, si hay un certificado, una constancia de alcoholemia, o sea, la institución está permanentemente acompañando no solamente este proceso, sino todos aquellos que requiera de una información. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender que la información es confidencial. O sea, nosotros no podemos venir acá a hacer una defensa sobre los actos médicos porque les compete a los médicos hacer ese descargo. Nosotros como institución estamos alejados de esos actos médicos que podrían estar vinculados a los hechos mencionados por la señora.
convengamos que también la declaración y el descargo que tienen que hacer o que harían si convocan la fiscalía a los médicos lo van a hacer allí. Es lo que dice usted, doctor. Correcto. En Sí, sentido, claro. por una cuestión de entender y saber realmente qué fue lo que sucedió, Por ¿verdad? supuesto, Y exacto. contrastar, Con la por un versión lado, del- la versión de que la da médica. los familiares y Exacto. por otro lado, supongo yo que hay toda una documentación, por paso supuesto. por paso, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo, pero es lo que ustedes, supongo yo, que tendrían que arrimar Está sin documentado en la historia clínica, que es la base de todo el proceso médico. Ahí está documentado los estudios complementarios, el diagnóstico, el tratamiento y el alta final. El paciente se va de alta a su domicilio finalmente, ¿no? Los familiares tienen acceso a toda esa información, Sí, sí. se les entrega toda Se esa le información, entrega todo ese historial. Si pide, hay un proceso para pedir, que tienen que completar un formulario muy simple, se completa eso y se entrega el material que solicita la familia. Vamos a escuchar la otra parte, por favor, de lo que dice la señora Sani González. Dice, al principio diagnóstico era barro biliar y luego cáncer de hígado, dice la mujer en relación al caso que denuncia esta noche en la Caja Negra. Veamos. Al principio de su diagnóstico era barro Barro biliar, eso está y después todo ya pasó a ser cáncer de hígado. sin tener todavía Un ningún diagnóstico. diagnóstico, sí. Entonces dijo, tienen un tiempo para hablar con la familia, ¿verdad? Para que puedan decidir qué es Para lo que van a poder hacer. decidir qué hacer, pero como si te dice 10%, sí, intenten salvarle, ¿verdad? En ese momento casi yo no recuerdo de tantas cosas que pasamos. ¿Él en ese estaba momento. consciente todavía en ese momento? En ese momento sí, estaba... No le vimos a él en ese momento. Realmente fue ese el día 17. Ya no le vimos nosotros. Bueno, entonces el 16 estaba despierto. Él con Con el respirador. Sí, le intubaron, ¿verdad? Mm. Y el día 17 fue la reunión, ¿verdad? Y ahí fue que aceptamos, firmamos, porque te hacen firmar para cada cosa. Aunque no estés de acuerdo, tenés que firmar, porque con la desesperación y el terror firmás. Y entonces ese día lo operaron, bueno, entró a cirugía enseguida, luego entró. Y dijeron de que iban a tomarle una muestra para hacerle la biopsia. Bueno, ahí ya ni le hicimos caso, bueno, que entre y se opere, ¿verdad? Y bueno, y que se saque la vesícula, ¿verdad? Eso es lo que queríamos. Y mientras, esa una hora nosotros, porque iba a durar como una hora la operación, no sabe, yo no sé, arañamos las paredes, piso, lo que... Después salió, gracias a Dios salió. A lo mejor iba a salir, nomás lo era ¿cómo es? Una manera de presionar, o no sé, usan eso como para convencer, ¿verdad? No sé, eso yo nomás pienso, ¿verdad? Después dijo que resulta que tomaron las pruebas para la biopsia y le pregunté a uno de los médicos que cuándo estaría esa prueba, ese resultado de la prueba. Y 10 días mínimo. Mínimo, no hay caso, o sea que yo le pregunté antes, no, 10 días mínimo. Antes de eso, antes del resultado de la autopsia, él no podía ser intervenido. No, a él le intervinieron y en ese momento le tomaron la muestra. En el momento de la intervención también le toman la muestra de la biopsia. En el momento le tomaron la muestra. O sea, no fue previo a la operación. No fue previo, fue en el momento. Y resulta que al día, él ya salió ya dormido totalmente. Coma inducido. Ellos dijeron. Ellos Coma le durmieron. inducido. Sí. Y bueno, pensamos que se iba a despertar en 2 o 3 días, ¿verdad? Porque a él no le dolía luego nada. A lo mejor algunas molestias nomás, pero dolor no tenía. Y le dieron toda clase de droga. Anoche estuvimos con una amiga profesional, ¿verdad? Que no le van a conocer y no puedo decir, bueno, llegué y diga, ¿verdad? Tú me estuvo ayudando mirando todos estos papeles. Ahora recién puedo dimensionar más, ¿verdad? Todo lo que le dieron, todo lo que pasó y todo lo que gastamos y todo. Una cantidad de drogas, el fentanil, por ejemplo, el fentanilo, el no sé qué, fentanil, algo así, tiene un nombre que no recuerdo, que eso anoche o de la madrugada estuve viendo que es 10 veces más potente que el fentanil.
Y es un señor de 75 años, el Dormicum, más de 100 y pico, no conté todo. Y la misma droga con diferentes nombres, por ejemplo, para confundir y mezclando con materiales de Eso es lo que les médicos. mandaba pedir. Eso es lo que ellos le ponían. Ellos no cobraban eso. Claro, Sí. eso es lo que le cobraban, pero no saben en realidad si es que le llegaban a poner o no, ¿verdad? Eso no Porque sabemos, pero sí durmió 18, o sea que durmió 16 días exactamente sin despertar. Para entender esto, doctor, si bien explicó recién, en cuanto al procedimiento, a ver si ustedes también pueden ayudar, digo también porque los familiares están viendo el programa y quieren tener una respuesta. Acá, si la investigación transcurre, que está haciendo el Ministerio Público, se tiene que convocar una junta médica. Correcto. Generalmente los fiscales o fiscalas que tienen a su cargo una denuncia que instala esta duda o un escenario donde amerita una investigación, ellos no son idóneos para hacer una valoración de una historia clínica. Por eso es que el Ministerio Público cuenta con organismos técnicos, laboratorio forense, por citarlo a alguno, y generalmente convocan a una junta médica en la que están representadas las partes afectadas o comprometidas, como se le quiera denominar, y ellos proponen a su vez los profesionales que les están, digamos, asistiendo para establecer si hay o no mérito para una investigación judicial. En este momento la investigación está en su etapa incipiente. No hay un estado de sospecha que esté orientado contra alguien en particular, porque no hay una imputación. Es lo que nosotros manejamos como información verbal. Repito, no tenemos acceso a la carpeta fiscal. Pero en la mayoría de los casos, y lo que yo considero, es de que la Fiscalía debe convocar a una junta médica para que sea una herramienta idónea para establecer si realmente hubo o no hubo un acto que pudiera haber derivado en el fallecimiento de esta persona, o si hay una conducta negligente como se está instalando en la opinión pública, lo cual nosotros no podemos decir que sí ni que no. Primero, nosotros somos abogados de los médicos intervinientes, por lo tanto no podemos hacer un juicio de valor sobre su conducta profesional. Pero sí, hablando en un caso hipotético, te puedo decir que es la Junta Médica la herramienta que debe contribuir a esclarecer este tema. Acá en cuanto a las responsabilidades de la denuncia arrimada ante el Ministerio Público, ¿es contra el sanatorio o directamente contra los médicos que tomaron intervención en este caso? Bueno, me permitís, voy a, de vuelta, con la aclaración de que no tuvimos acceso físico al documento, ¿verdad? Generalmente las denuncias describen hechos y en la descripción de los hechos se va ubicando cada personaje o cada sujeto con algún grado de participación. Yo no te puedo afirmar que la denuncia está orientada a un médico en particular, pero sí te puedo decir que la responsabilidad penal no puede ser atribuida a una persona jurídica. Siempre recae la responsabilidad en las personas físicas que actúan en el evento que genera el estado de sospecha o que genera la responsabilidad penal. Entonces, podría decirte, hipotéticamente hablando, que no hay una denuncia o no puede haber una denuncia contra una persona jurídica. De ahí que concluyo que si hay una denuncia específicamente nominada contra alguien, podría estar dirigida a los médicos que han intervenido en ese acto médico. ¿Cómo es que usted dice que llegaban a responder incluso algunos requerimientos del Ministerio Público, pero que todavía no tuvieron acceso a la carpeta fiscal? Porque nosotros somos terceros en este escenario. Nosotros fuimos convocados a proveer información. El Ministerio Público, a través del Código de Procedimientos Penales, tiene la facultad legal de pedir a cualquier institución pública o privada información que esté vinculada al hecho denunciado. En ese carácter nosotros proveímos la información, no en un estado de sospecha, sino como una institución que tiene información relevante para la investigación. ¿Hay un protocolo por parte de los médicos en el sentido de que tienen que necesariamente contarles, pese a que el diagnóstico es de lo peor, al familiar que está en ese momento acompañando al paciente? Porque en una parte, en el relato que hace esta mujer, dice que no le dieron toda la información, que ellos después se fueron enterando de lo que realmente estaba sucediendo con
con el señor González, como que esa información la iban proveyendo o le iban dando a ella a cuentagotas. Ellos se fueron enterando de otras formas. ¿Hay un protocolo para eso, doctor? Sí, claro, por supuesto. Todo esto está documentado en la historia clínica. ¿Qué es lo que los médicos tratantes le informaron a la familia? Está perfectamente documentado. Yo tuve acceso como director médico a la historia clínica, pude leer, puedo verificar que eso se ha hecho de esa manera. De todos modos, en la secuencia médica hay un diagnóstico presuntivo al inicio que después se va confirmando con estudios y con las evidencias médicas. En este caso fue lo que pasó. Se fue buscando una patología y después aparecieron otras cuestiones que fueron informadas a la paciente, a los familiares, mucho más graves que el diagnóstico inicial que fue el motivo de ingreso. Claro. O sea, por eso ellos mencionan de que en realidad entró por un problema estomacal, exacto, pero después sale por una complicación. Por supuesto, en el estudio del paciente, en el estudio médico, la evidencia médica mostró patologías mucho más graves del inicio y esas patologías se deben tratar. Y de hecho se le planteó el diagnóstico y el manejo a la familia. En todo momento, eso está muy bien documentado. Tenemos la otra parte del relato que hace la señora Sani González, hija del asegurado Ramón González, y se entró justamente acá lo que estábamos comentando con el doctor. Ella en una parte dice, entró por molestias en el estómago y salió en coma inducido. Se fue sin caminar, se fue paralítico, se fue sin comer, sin hablar, sin poder tomar agua que tanto quiso, tenía la boca seca. Estaba deshidratado. Triste totalmente. Él entró caminando al hospital y salió en camilla. Caminando sin dolor. Con algunas molestias. Las molestias normales de lo que le estaba pasando, el vómito y a lo mejor algunos gases, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, dolor no tenía. Y salió totalmente ya. ¿Y por qué le pusieron tantas cosas para dolores fuertes? Morfina, por ejemplo. El fentanil, que dice su contraindicación que si tiene cáncer de hígado no le tienen que dar. Cosa que ellos dijeron que tenía cáncer de hígado y le dieron. No se pudo, y el resultado de la autopsia decía que tenía el resultado de la autopsia estuvo 24 horas, como te dije, pero después desapareció. Nunca tuvieron, ni llevaron a la fiscalía. No hay copia de la autopsia. No hay, porque eso es fácil de pedir porque el doctor dijo que era la amiga de ella. Entonces a lo mejor ella no. Yo calculo, ¿por qué no van a llevar el estudio? También mezclaron diagnósticos. El de mi papá con el de al lado, el muchacho de al lado de Pilar. Y ahí tenemos todo, ahí tenemos. Le entregaron el diagnóstico del paciente que estaba al lado de mezclado, así por ejemplo en una hoja, acá el de papá y acá el de él, para traer el medicamento, por ejemplo. Y después, eso por ejemplo, y después tenemos otra hoja que salió en la revista. Está, por ejemplo, el señor Ramón González, su edad, y dice tratamiento neurológico. Eso tenía el muchacho porque tuvo un accidente de motos y tuvo problemas en la cabeza, ¿verdad? Dice de dónde viene, ¿verdad? Dice IPS de Pilar. ¿Y ustedes creen que también le dio solamente medicamentos neurológicos? O bien nuestro medicamento también tomaba él, no sé. Bueno, en relación a esto último, enseguida vamos a aclarar un punto con el doctor Ávila, pero tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo, 21:59, 23 grados la temperatura en Asunción. Una parte, doctor Ávila, la señora Sani González dice que su padre, Ramón González, entró por molestias en el estómago y salió en coma inducido. Sí, claramente al ingreso ingresa al sanatorio con esa sintomatología que es propio del diagnóstico que te comentaba recién, de un diagnóstico inicial. Lo del alta, el paciente es dado de alta por sus médicos tratantes, no va en coma inducido claramente, va a su domicilio.
Y quería aclarar otro punto que se mencionó recién de una autopsia. No hubo autopsia. Autopsia se hace cuando el paciente fallece. En este caso se hizo una biopsia de un tejido abdominal, nada más. Y con muy buen tino, el médico cirujano, antes de realizar la cirugía, por imágenes de tomografía, ve ciertas imágenes sospechosas, por lo tanto ya le dice a la familia, vamos a hacer esto, esta puede ser la posibilidad, y abre todo el abanico de posibilidades porque debe informar al paciente, y es lo que hablamos al principio. En base a eso es que hacen una biopsia y no se perdió ningún informe. El informe de la anatomía patológica es claro, es parte de la historia clínica, lo tenían los familiares y también lo tenía el médico tratante, porque al tomar una biopsia, la Costa no interviene en la biopsia. Se envía al anatomopatólogo y el patólogo le envía a la familia y al médico que envió ese material, no le envía a la Costa. De todos modos, yo sé que la historia clínica contiene ese documento y es donde se confirma la sospecha por imágenes que tenía el cirujano. Pero sí hay casos que se puede plantear, por ejemplo, a medida que avance la investigación, una necropsia. Claro, pero ya tiene que estar fallecido el paciente. No, y claro, pues en este caso, claro que está. Claro, lo que pasa, lo que te aclaró el doctor Ávila es de que él entra y sale con vida del sanatorio. No. Él fallece en otro centro, en otro escenario, ¿verdad? Pero de ahí que, como la entrevista de la señora está contextualizada a lo que es la Costa, vale la pena hacer la aclaración de que no hubo tal estudio porque necesariamente se requiere que él esté fallecido y eso no es así, ¿verdad? Es la biopsia que estaba mencionando él. Yo no sé si la fiscal va o no a ordenar eso como un estudio complementario, quizás sea pertinente, pero son los criterios que cada fiscal maneja, ¿verdad?, para llegar a la verdad. Acá, por ejemplo, la familia pasó una que no voy a mencionar porque de hecho aclararon ustedes que como está esto en instancia judicial no quieren entrar en el detalle, unas 13 preguntas, interrogantes que ellos se hicieron. Pero uno solo quiero mencionar, doctor. Dice, ¿por qué lo facturado al paciente no se encuentra en los informes médicos? Y en especial las drogas más potentes que están marcadas en las hojas de servicio facturado. Claramente se encuentra en la historia clínica, en el sector de enfermería, que es el que administra las drogas indicadas por su médico tratante. Enfermería tiene todo un protocolo de todas las drogas que se administran al paciente. Eso consta en la historia clínica, por supuesto. ¿Y esa es una información que los familiares pueden acceder? Accedieron, claro. Al pedir copia de historia clínica se le entrega todo el material. Claro, pues no, porque hacen referencia a que no figura, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces el médico tratante indica por nombre genérico la droga y el medicamento puede tener un nombre comercial que no va a coincidir con el nombre de la droga. Por ahí puede estar la confusión. Claro, en ese pero aspecto. lo que acá me aclaran desde producción es lo que tienen es el nombre de los medicamentos, pero no está lo que se le facturó en detalle al paciente. ¿Cuánto costó, por ejemplo, esa droga que se le aplicó? Sí, está el detalle. ¿Está también? Sí, por supuesto. Incluso en una de las imágenes que aparecían recién estaba el detalle de la cuenta. Está perfectamente cada ítem con su costo y la cantidad. A partir de, para cerrar este caso, y quiero preguntarle después el otro en particular, porque estuvo acá el abuelo de una niña de 2 años que falleció, ella sí falleció allí en la Costa, caso Chiara. Pero antes de eso, cuando se da este tipo de situaciones, imagino que a nosotros nos llamó la atención porque, como decía, estamos haciendo seguimiento de casos que se dan también en otros sanatorios privados, pero en este en particular de la Costa, 2 puntuales. O sea, esto es esta decisión de los familiares de recurrir a la justicia cuando ellos consideran de que puede o pudo haberse dado un caso de negligencia. ¿Cómo enfrentan ustedes esto? ¿Ponen los abogados, los médicos? ¿Cómo encaran eso? Primero te quiero aclarar que se hizo una reunión con la familia y todos los médicos tratantes del caso y el sanatorio, por supuesto, también, en el cual se aclaró punto por punto todos los mismos cuestionamientos que ha hecho en este programa. Se le aclaró puntillosamente, inclusive mostrándole el documento en el cual dicen que este extravío, por ejemplo, la biopsia, está acá. Pero bueno, tiene una gran desconfianza con el material que se le informa y que se le muestra. Es evidencia médica, contra eso no podemos trabajar. Pero claramente este tipo de acciones atentan contra el sanatorio y es algo que por eso nosotros venimos
a hablar porque no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Cuando uno hace bien las cosas y está seguro de lo que hace, puede hablar y responder lo que sea. Pero convengamos que también puede darse casos de que no se hicieron bien las cosas. No digo que sea ¿verdad? O sea, una cuestión hasta humana, ¿verdad? Puede ser. Es variabilidad clínica, claro. Y también hay que tener en cuenta no solamente qué hizo el médico, hay que ver qué hizo la familia. Porque si un cuadro avanza y es traído al sanatorio en el último minuto, claro, el médico no es mago. No hay magia. Medicina tiene su tiempo de acción. Claro. Y puede darse, digo, en un caso de que uno acude por una molestia en particular, pero a medida que avanza los análisis, estudios, etcétera, etcétera, ahí se encuentran de que el caso había sido mucho más grave. Es la punta del iceberg. Claro. Entra por síntomas como pueden ser vómitos o náuseas, que son muy inespecíficos, y hablarnos de una patología muy seria. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta lo inicial es muy básico, entró por eso, pero después en el estudio sistemático y con la evidencia médica se llega al diagnóstico y se imparte el tratamiento, que es lo que se hizo en este y en todos los casos. Para entender cómo funciona a propósito del protocolo, cuando se da en el sanatorio de ustedes un caso de fallecimiento, se hace esta reunión con los familiares, con todos los profesionales que tomaron intervención y se le explica a los familiares. Tenemos dos acciones. Una propia de los médicos tratantes, que son los que le dan la información a la familia de qué ocurrió, cómo se trató, qué pasó en síntesis. Y otra es una política del sanatorio de analizar qué pasó. O sea, nosotros analizamos con todos los médicos intervinientes qué pasó, como si fuera un ateneo del caso. ¿Por qué se produjo esto? ¿Cuáles fueron las causas? Se analiza también en profundidad esa acción. Y hay casos de que los familiares allí, por supuesto, ellos plantean todas las dudas, interrogantes que tienen. Por supuesto, en algunas situaciones debe haber, como en este caso, que no están conformes con la explicación, ¿verdad? Y están, supongo yo, en pleno en su derecho en accionar, y por eso ahí entran ustedes, entra la justicia y... Totalmente, Jorge. Nosotros somos parte de un Estado de Derecho. O sea, acá nadie está por encima de la ley. El Sanatorio La Costa forma parte de un grupo digamos, de derecho privado que presta un servicio y está sujeta al debate o a la investigación por parte de los órganos de investigación que están autorizados para así hacerlo, ¿verdad? Nosotros no hacemos una crítica a la denuncia de los familiares. Todo lo contrario, queremos acompañar ese proceso poniéndonos a disposición de las autoridades que son competentes para llevar adelante la investigación y tratamos de no invadir áreas que no nos corresponden, como es el tema del debate sobre cuestiones médicas que deben ser defendidas por los interesados y en las instancias correspondientes. ¿Se puede presumir, doctor, esto que a menudo uno escucha, a mí no sé si me consta, pero principalmente en el gremio de los médicos, especie de corporativismo, de que hay una especie de que todos se encubren en el sentido de no asumir cuando puede darse un caso de negligencia médica? Mira, únicamente un médico puede auditar a otro médico porque sabe cómo es el razonamiento médico. Es como si yo te dijera, se cayó una casa, va a haber un abogado, va a auditar el trabajo del arquitecto. No es posible. O sea, un arquitecto va a auditar a un arquitecto. Con la parte médica también, no es un corporativismo. Simplemente que uno entiende el razonamiento médico por lo cual llegó primero a un diagnóstico presuntivo, después lo confirmó, después hizo el tratamiento y tuvo la evolución del paciente. Es un razonamiento que no todo el mundo puede hacer por la formación que hay que tener para llegar a ese razonamiento médico. Yo no lo tomo como un corporativismo en absoluto. Yo quisiera hacerte una aclaración porque yo entendí tu pregunta desde otro punto de vista. O sea, yo interpreté como que habría una política de encubrimiento, ¿verdad? Y una forma de responder a eso es que si se diera el caso de una pericia o de una junta médica, la familia tiene el derecho de elegir al médico de su confianza. Es decir, ahí es donde se mete la cuña sobre ese corporativismo hipotético que estás mencionando, colocándole voz a la persona de tu confianza para que te represente en ese estudio médico que solamente otro médico lo puede realizar. Es decir,
sería una situación en la que yo desconfío de mi propio médico a quien le designo como mi representante para el estudio. Entonces, es difícil sostener eso porque finalmente, más allá de que pueda haber o no una intención de querer ver las cosas de un color diferente, la evidencia es, digamos, irrefutable, digamos. Por ejemplo, estudios técnicos muy avanzados que no hay forma de que uno pueda tapar el diagnóstico o la causa del fallecimiento de una persona. Para cerrar el caso del señor Ramón González, ¿ustedes qué es lo que aguardan a partir de ahora en el marco de esta investigación fiscal? Bueno, la expectativa es estar atentos a los requerimientos fiscales. Hemos proveído la historia clínica, que es lo que ya está instalada, digamos, como información central, que es un eje para que la Fiscalía avance. Yo me imagino que a partir de ahí la Fiscalía va a identificar a las personas que han intervenido en el desarrollo de esa historia clínica, médicos tratantes, algunos estudios, y va a ir recogiendo información de manera individual para construir todo el panorama, ¿verdad? Es decir, la historia clínica, si bien es completa, describe una serie de hechos que requieren una ampliación en su desarrollo, ¿verdad? Porque, repito, la fiscal no tiene la idoneidad para poder comprender, la fiscal o cualquier representante del Ministerio Público. Entonces, la historia clínica es como un eje. A partir de ahí se van desmembrando informaciones y datos que ella tiene que ir ampliando. Uno de ellos es el de citar a declarar testimonial a los médicos o pedir una corroboración de un estudio. En fin, eso depende un poco de la línea de investigación que cada fiscal tiene a su cargo en la unidad, ¿verdad? Y lo que queda claro es que todos los que intervinieron se prestan, o sea, van a participar si la justicia así lo requiere, ¿verdad? Eso es una cuestión obvia, ¿verdad? Totalmente. El martes pasado estuvo acá un ingeniero, el abuelo de una niña nombre Kiara, que también presentó una denuncia ante la Fiscalía de un supuesto caso de negligencia. ¿Están al tanto de eso? Sí, me gustaría que Benjamín, vos que estás más... Bueno, respondiendo un poco a tu consulta, hemos tenido información de forma verbal, reitero, no tuvimos acceso a la carpeta fiscal, pero sí tenemos esa información de que la fiscal, la titular de la acción penal pública, ha determinado o ha concluido de que la causa no tiene más méritos para poder seguir investigando. Entonces, tenemos la información de que se ha desestimado la causa de Kiara. Eso hoy está en manos de un juez penal de garantías que tiene la potestad de hacer lugar a lo solicitado por la gente fiscal o de darle lo que se llama el trámite de oposición. Ese trámite de oposición, el juez remite los antecedentes a la fiscal de origen a los efectos de que la misma se ratifique o se rectifique de su desestimación. En el caso de que se ratifique, si el juez sigue considerando que tiene la postura, remite esos antecedentes al fiscal general. Y el fiscal general tiene la potestad de ratificar o rectificar la desestimación del agente fiscal. En ese caso en particular, te voy a preguntar a la fiscal, ¿verdad? Pero ¿qué capacidad o atribución tiene una abogada, agente fiscal, para determinar sobre un caso médico si corresponde desestimar o no? Bueno, Cuando que no se convocó a una junta médica, cuando que profesionales médicos hagan esa determinación, esto sí corresponde, esto no corresponde. tu pregunta es muy pertinente, Jorge, porque te puedo decir que la información que tenemos es de que en esa causa se hizo una junta médica. O sea que el requerimiento de desestimación tiene como argumento la conclusión de una junta de médicos que han establecido y le han orientado al fiscal a decir de que aquí no hay elementos suficientes para darle continuidad a la causa. O sea, es exactamente lo que habíamos hablado en el otro caso, donde la junta médica es la herramienta que contribuye a formar un criterio a la fiscalía. Por eso, en el caso de la niña esta que me mencionabas, la fiscalía basa su decisión de desestimar a partir del contenido de un informe de una junta médica. ¿Cómo queda este tipo de situaciones? El caso de la señora Sani, el caso del ingeniero, el caso Kiara, son dos casos puntuales.
¿Ustedes tienen otros casos así similares tuvimos, de pero- permanentemente? No, no muchos, pero existen casos donde Eso está dentro del presupuesto, doctor. Por lo que habíamos hablado, no, digo en el sentido de que una familia, los familiares, si hay un fallecido, no están conformes o no logran convencerse de lo que realmente sucedió o con las supuesto. explicaciones que dan los médicos, eso Tienen está todo dentro del presupuesto. Tienen todo, no sé el presupuesto, tienen todo el derecho de hacer las acciones que ellos crean convenientes. Lo que hace la Costa es crear un ámbito para tratar de que los médicos tratantes expliquen la condición del paciente, qué pasó en ese caso particular, cómo se fueron dando las cosas, si es que no lo dieron durante la internación. Básicamente ese es el proceso. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Yo Sí. te quiero cerrar diciéndote esto. La existencia de otros casos en términos de, digamos, de número es muy bajo en relación a la cantidad de servicios que se dan en la costa. O sea, si vos hablas de porcentaje, yo no quiero establecer un porcentaje específico, pero te puedo decir que si vos haces un estudio cualitativo, o mejor dicho, cuantitativo, de cuántas operaciones, cuántas intervenciones se hicieron y comparás con lo que hay en términos de denuncia por esos hechos, es muy poco. Realmente nos sentimos orgullosos como empresa prestadora de servicios de dar un servicio de calidad. Estamos apostando siempre, la empresa está apostando siempre a la mejor tecnología. Somos una empresa seria, sensible a la necesidad de la gente, y si la gente tiene la necesidad de dar una denuncia y formular una denuncia, estaremos acompañando con mucho gusto. Muy bien. Doctor Ávila, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. muchas gracias por todo. Señor Jorge, gracias. Bueno, en el próximo bloque, acá en la Caja Negra, habíamos adelantado ya en el noticiero, está la experta en marketing político. Ella es Patricia Baluz. Ella fue contratada en enero de este año por referentes del Partido Liberal Radical Auténtico. Ella diseña parte de la estrategia comunicacional para la lista 2, donde están referentes importantes de esa nucleación política. Ella sostiene, y vamos a hacerle la entrevista, y ella trae documentos, fotografías y copias de las conversaciones con estos líderes políticos, porque utilizaron parte de lo que ella propuso dentro de la estrategia. Sin embargo, hoy no la quieren pagar por sus servicios. El PLRA le debe a esta experta asesora en marketing político $150.000. A la vuelta de la pausa, ya venimos.